iglesia a las 6 de la tarde en la Plaza de la Chimenea compartiendo el Evangelio. ¿Cuántos? Toda la iglesia. Así que, hermano, no se lo pierda. Hacemos un evangelismo, un esfuerzo una vez al mes como iglesia. El resto del evangelismo lo hacemos personalmente, cada uno en nuestros lugares. Pero como iglesia tenemos que aprovechar este momento, salir la iglesia entera, ¿verdad?, a compartir el Evangelio. Va a haber un programa que se está organizando para estar evangelizando y proclamar el nombre del Señor. Será una horita y media nada más. Estaremos allí, toda la iglesia, a las 6 de la tarde, ¿verdad?, para que la iglesia, para que Elche, ¿no? Y va a ser bueno porque justo ese día, por lo menos tres iglesias, el mismo día, en diferentes lugares, van a estar haciendo evangelismo. Entonces, nosotros vamos a estar en una parte, hay una iglesia que estará en otro lugar, otra iglesia estará en otro sitio, y ese día, por lo menos en tres diferentes lugares, él se va a saber que hay un Cristo en los cielos, ¿verdad? Así que no se lo pierda y sea parte. Abra su Biblia conmigo en Lucas 24. La próxima semana voy a traer un premio para los que traigan la Biblia. Pero no en móvil, la Biblia en papel, ¿verdad? Tal y como fue escrita. Así que venga la semana que viene con su Biblia. Importante, ¿verdad? Entonces, Lucas 24, vamos a leer el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El versículo 46 comienza con estas palabras. Jesús mismo está hablando a sus discípulos antes de ascender al cielo y les dice, así está escrito. Es una frase que se repite a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios también, haciendo referencia a las profecías del Antiguo Testamento que dirigían, que se enfocaban en la persona de Cristo, en Él mismo, como estaba hablando. Así está escrito, para que se cumpliera la Escritura, Así está escrito. Jesús haciendo referencia a las profecías que fueron dadas cientos de años antes de que ocurrieran, que apuntaban hacia Él. Por ejemplo, algunas de ellas, Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Ahí estaba hablando Moisés, cientos de años antes, hablando de ese Cristo que vendría como profeta, como voz de Dios, ¿verdad?, para su pueblo. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de esas palabras? Fueron pronunciadas por Jesús en la cruz del Calvario, pero en el Salmo 22, cientos años de antes, ya estaban siendo profetizadas. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Eso lo dijeron los fariseos en la cruz del Calvario, allí a los pies de la cruz. Estaban sin saberlo, estaban cumpliendo una escritura. Y sigue diciendo, puesto que en él se complacía, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Estoy leyendo algunos versículos del Salmo 22, que puede leerlo tranquilamente en casa. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerda? Todo esto ocurrió en aquel día en la cruz del Calvario. Profetizado antes. Y por eso Jesús, antes de subir al Padre, le dice a sus discípulos, así está escrito. Estaba escrito que el Cristo tenía que padecer. Es algo que Jesús ya les había recordado en varias ocasiones a los discípulos.
Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, y cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 700 años antes de que ocurriera, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de lo que ocurriría en la vida de Cristo. El Salmo 16, versículo 9 al 11, profetiza de la resurrección de Jesús. No dejarás que mi vida, que mi cuerpo se pudra en el Seol, ¿no? Entonces, continuamente la Escritura habla de ello. Hay un matemático y astronómico llamado Peter Stoner, y sugiere que después de apilar 100.000 billones con B, 100.000 billones de dólares o euros de plata en una hilera de 60 centímetros de alto, imagínense 100.000 billones en una altura de 60 centímetros, dice, y marcásemos un dólar solo, una moneda, solo la marcásemos, dice, y seguidamente la revolvemos completamente. Luego, dice, vendamos los ojos de un hombre y le pedimos que saque una moneda en cualquier lugar. Imagínense, lo que está diciendo aquí es, lo voy a leer literalmente para que no me pierda nada. Si tomamos 100.000 billones de dólares o de euros de plata en una hilera de 60 centímetros de alto, que atraviese todo el estado ahí de Texas, o imagínense toda España, marcamos solamente una sola moneda. Luego las revolvemos todas y le pedimos a un hombre, dice, que con los ojos cerrados agarre una moneda y escoja exactamente la que está marcada. Usted diría, eso es imposible. Pues la misma posibilidad, dice este matemático y astronómico, la misma posibilidad de que eso ocurra serían las que simplemente 8 profecías se cumplieran en un solo hombre. 8. Y en Jesús se cumplieron más de 300 profecías. En Jesús se cumplieron más de 300 profecías en un solo hombre. Así está escrito, decía Jesús. Lucas 24, 26 dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Isaías 56 dice, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Eso ocurrió en Jesús, 700 años antes profetizado. Pablo, predicando en Tesalónica, explicó las profecías y demostró, dice, que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, así está escrito. Y era necesario, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y me llama la atención que Jesús use esa palabra o esa frase, fue necesario, era necesario. Y uno se puede preguntar, ¿para quién era necesario? Para él, de ninguna manera. Jesús no lo necesitaba. Jesús estaba con su Padre en la gloria. Jesús le dice a su Padre, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Él no necesitaba bajar en la tierra. Él no necesitaba entregarse por nosotros. Pero tú y yo necesitábamos que un Cristo, ¿verdad?, vivo, real, verdadero, viniera a salvarnos. Necesario. La palabra necesario que usa aquí Jesús o el evangelista Lucas está escribiendo un término que literalmente se traduce como obligatorio, conveniente, preciso. Era una necesidad para el mundo, para cada ser humano. Era una necesidad. El diccionario de la RAE, de la lengua española, describe la palabra necesidad como aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. O sea, sí o sí se tenía que hacer. Y Dios en su misericordia, en su gran amor, nos miró desde el cielo. Dice la palabra de Dios que nos amó tanto al vernos en nuestros propios pecados, maldiciéndole,
blasfemando contra Él, robando, adulterando, mintiendo, y nos vio, y en lugar de provocar su ira contra nosotros, dice que nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos amó y nos sigue amando. Necesario. Dice el versículo 26 de Lucas 24, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús mismo una y otra vez le repite a sus discípulos que era necesario que ocurrieran estas cosas. Ahora, le voy a decir una cosa. Me pregunto, ¿realmente Jesús quería pasar por ahí? ¿Realmente Jesús deseaba pasar por ese momento? De ninguna manera. Jesús orando en el huerto de Getsemaní 3 horas. No una, 3 horas, orando el mismo clamor. Le dice, Padre, si es posible, si hay alguna oportunidad, dice, que pase de mí esta copa, que yo no tenga que pasar por lo que tengo que pasar, por lo que sé que voy a pasar. Sé que en un momento, en un instante voy a enfrentarme a situaciones que ningún hombre debería pasar. Si es posible, si hay alguna posibilidad, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 17:25, pero primero, decía Jesús otra vez, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El comentarista Barclay anota que se hace hincapié en la necesidad de la cruz. Era a la cruz a lo que apuntaban todas las escrituras. La cruz no fue una emergencia que Dios se vio obligado a aceptar porque otras medidas le habían fallado y su plan había fracasado. Era parte esencial del plan de Dios, porque es el único lugar en todo el universo en el que podemos ver en un instante el amor eterno de Dios. Ay, sobre esa cruz. Toda la ira de Dios se derramó sobre su Hijo y todo el amor de Dios se derramó sobre cada uno de nosotros. Tremendo. Era necesario, era conveniente para nosotros que Cristo sufriera, tal como estaba escrito, profetizado como hemos leído en los Salmos, Isaías 53, 700 años antes. Cristo, el Hijo de Dios, vendría como hombre perfecto, sin pecado, a morir por los pecadores, para salvarnos, el justo por los injustos. Era necesario, por esta razón Jesús, como he dicho, oró durante 3 horas. Si es posible, Mateo 26:39, pasa de mí esta copa. Dice un comentarista, la copa del sufrimiento no se le quitó a Cristo. Él la bebió toda por nosotros. No había otra manera de salvarnos. Él bebió toda la copa del sufrimiento por nosotros. Lucas 22:44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y sabe que esto tiene una descripción científica. Hay una descripción científica que se llama hematohidrosis. ¿Y qué está hablando? Está hablando de que Jesús sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní justo antes de su detención debido a la extrema angustia y sufrimiento que experimentaba ante la inminencia de su pasión y muerte. Y dicen los científicos en cuanto a esto, que la tensión física, emocional, así como el dolor que sentía, provocaron que los capilares de su piel se rompieran y se mezclaran con el sudor. Era tanta agonía que sufría en este momento que sus capilares reventaron, se mezclaron con el sudor y comenzó a sudar sangre por el sufrimiento que sentía. Le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Imaginaos, el Hijo de Dios, era necesario, pero Él no lo necesitaba. Tú y yo lo necesitábamos. La gente que está ahí fuera, que blasfema contra Él, necesitan, ¿verdad? Que ese Jesús padeciese. Y me pregunto, entonces, ¿por qué era necesario? ¿Por qué existía esa necesidad, no solo de un Salvador, sino que ese Salvador muriera en una cruz de una manera tan atroz? Porque está escrito, decía Jesús. Así está escrito, que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios y del hombre. Así está escrito, que la consecuencia del pecado,
de transgredir los mandamientos de Dios, sus leyes, debía pagarse con la muerte, dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, 23. No solo una muerte física, sino espiritual y eterna. Porque Dios le dio a Adán la libertad de obedecer o desobedecer a Dios. Puedes comer de cualquier árbol, todo lo que está en tu mano puedes tomarlo, es tuyo, pero de ese árbol no lo tocarás. Y lamentablemente el hombre y la mujer decidieron mal y desobedecieron a Dios. Dice la Biblia que la muerte entró por el pecado y la muerte a todos pecaron. Por cuanto, verdad, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Desobedeció dando lugar al pecado, a la muerte, a la separación de Dios, el deterioro físico, moral, espiritual, la decadencia de la que hoy todos somos testigos. Romanos 5:15 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. El pecado de Adán llevó a la condenación, dice Romanos 5:16. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Y Jesús, hablando a sus discípulos, le dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y vuelvo yo a preguntarme, anoche estaba hasta tanto de la madrugada meditando este texto, y me preguntaba, ¿y por qué era necesario? El principio de que los inocentes murieran por los culpables fue establecido ya en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios los vistió con pieles de animal. Sangre tuvo que ser derramada. El principio de que el inocente muriera por el culpable. Adán y Eva recibieron vestiduras de piel de animal para cubrir su vergüenza. Por lo tanto, se derramó sangre en el Edén. Más tarde, este principio fue establecido en la ley de Moisés. La misma sangre, dice Levítico 17:11, hará expiación de la persona. El hombre y la mujer pecaban contra Dios. Y en lugar de pagar a ellos por el pecado, en lugar de morir literalmente por sus pecados, traían un cordero sin mancha, perfecto. Lo traían delante del sacerdote. El sacerdote, bajo un sistema de ritos, ponía sus manos sobre aquel cordero. Lo degollaban, haciendo que el pecado de la persona cayera sobre ese animal. Y la persona era, de alguna manera, perdonada de su pecado. Y más tarde, pasando los años, Juan el Bautista, al ver a Jesús, declaró, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era necesario que un cordero sin mancha, perfecto, viniera no solamente a cubrir el pecado, sino a quitar el pecado del corazón, a transformar. Pondré mis leyes en sus corazones, me obedecerán, harán mi voluntad. Eso era lo que Dios estaba estableciendo. Y entonces cuando una persona viene a Cristo, de repente no es algo simplemente que cambio de religión, no es algo que cambio de pensamiento, de costumbre, es un milagro sobrenatural que ocurre en la vida de la persona. Uno viene a Cristo y de repente tu corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y ya no tienes deseo de pecar, ya no tienes deseo de desobedecer, de mentir, y cuando lo haces te sientes mal porque sabes que has pecado contra Dios. Es el Espíritu de Dios morando ahora dentro de ti. Era necesario, dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento era parte del sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. La tortura física de Jesús era parte del pago requerido por nuestros pecados. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesús. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, la ira de Dios y la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. Jesús sufrió y murió para asegurar la salvación de todos los que en Él crean. Por eso era necesario que muriera. Versículo 46 dice, y así les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario que Cristo resucitara de los muertos al tercer día. No solamente que muriera, no solamente que muriera en la cruz y fuera sepultado. Y uno puede pensar, bueno, ya pagó. Jesús dijo, ya consumado es. Y quedó en la tumba, pero al tercer día tenía que resucitar. ¿Por qué era necesario que resucitara? ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? Primero,
testifica, la resurrección de Jesús testifica del poder de Dios. Testifica del inmenso poder de Dios mismo levantando de los muertos. La resurrección de Jesús es también importante porque valida lo que Jesús afirmó ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando Jesús se acercaba a la tumba de Lázaro y hablando con María, con Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando Jesús se levantó de los muertos, testificó, afirmó, selló lo que él mismo estaba declarando: yo soy la resurrección, yo soy la vida. La muerte no pudo retenerlo, ni Satanás, ni el pecado. Jesús se levantó de los muertos y trajo victoria. Gloria a Dios. Prueba su carácter sin pecado, prueba su naturaleza divina. La resurrección prueba de que Jesús realmente vivió y murió sin pecado, no por su pecado, por nuestros pecados. Sería el cumplimiento de la profecía del Salmo 16:10: no dejarás que mi cuerpo, ¿verdad?, se pudra en el Seol. La resurrección de Jesús no solo es la validación suprema de su deidad, valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Jesús mismo anunció en varias ocasiones su muerte. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:34. Continuamente Jesús estaba profetizando, declarando lo que iba a ocurrir. Y como era y es el Hijo de Dios, así lo cumplió. Jesús, ¿verdad?, está vivo. Sin la resurrección de Cristo no tendríamos ninguna esperanza de que nosotros también vamos a resucitar con Él. No tendríamos esperanza. Dice Pablo a los Corintios, el capítulo 15, si Jesús no resucitó, vana nuestra fe, seríamos lo más digno de conmiseración. Si Él nos ha levantado a los muertos, usted y yo quedaríamos enterrados en la tumba y ahí nos quedaríamos para siempre. Pero por cuanto Jesús resucitó, usted y yo un día viviremos para siempre con Él, resucitaremos para vida eterna. Porque Él resucitó. Él es el primogénito en la resurrección, el primero. Gloria a Dios. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Ninguna religión en el mundo puede prometer eso. Ninguna. Con mentiras sí lo prometen, pero ninguna religión tiene el poder de dar vida a los que creen en esa religión o en ese Cristo. Jesús es el único que trascendió la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. El que está en Cristo no muere. Porque dice la Biblia, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida está la muerte en victoria. Aquellos que tienen a Cristo cierran sus ojos para abrirlos a una nueva vida por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre. Sabemos que murió por nuestros pecados. Sabemos que resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y se sienta hoy a la diestra de Dios. Él vive y está a la diestra de Dios sentado, esperando que sus enemigos, ¿verdad?, sean puestos como estrado de sus pies. Y habrá un día, dice la Biblia, por cuanto Dios le ha dado un nombre que sobre todo nombre, que toda rodilla en los cielos, en la tierra, y los que están debajo de la tierra, todo demonio y potestad, dice, se doblarán delante de Jesús y confesarán: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Dice la palabra, y está escrito. Y si más de 300 profecías se cumplieron en Cristo, ¿usted cree que no se van a cumplir lo que está escrito, lo que está por venir? Por supuesto que se cumplirá. Se cumplirá la pronta venida de Jesús. Se cumplirá que en un día, ¿verdad?, en un día que no esperamos, como ladrón en la noche, Jesús, el Hijo de Dios, volverá por su iglesia. Claro que se cumplirá. Y aquellos que están preparados, como aquellas vírgenes, con su aceite, con sus lámparas llenas, escucharán la voz del esposo y serán llevados con Él. Gloria a Dios. Era necesario que Cristo tenía que resucitar de los muertos al tercer día, porque demuestra quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Al resucitar de los muertos, demostraba que Dios aceptaba ese pago y nuestros pecados serán perdonados si creíamos en Él, si aceptamos ese sacrificio. Demuestra que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Demuestra que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados en una vida eterna. Esa, hermanos, es nuestra bendita esperanza. Lo que Pablo llama a los Efesios la esperanza bienaventurada.
Wow, tremendo. Es necesario, dice el versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y me pregunto de nuevo, ¿para quién era necesario que se predicara el arrepentimiento? ¿Para Cristo? ¿Para nosotros? ¿Para aquellos que aún no tienen esperanza? ¿Para aquellos que aún no han entendido, no han conocido a Jesús? Sin Cristo no hay salvación. No hay salvación. No importa lo bueno que una persona pueda hacer. Toda nuestra bondad, por muy grande que sea, comparado, ¿verdad?, con nuestros pecados, para Dios son como trapos de inmundicia. No tienen la suficiente valor, peso, para presentarnos justos delante de Dios. Es necesario que la iglesia predique el arrepentimiento, el volverse a Dios, el abandonar el pecado. Lo dice ahí, es necesario. Era necesario que Cristo padeciese. Era necesario que Cristo resucitase. Y es necesario, dice, que se predique el arrepentimiento. Es necesario que la iglesia predique el arrepentimiento. Obligatorio, conveniente, preciso. Aquello a lo cual es imposible sustraerse o faltar o resistir. Debería en cada uno de nosotros haber una necesidad de predicar el evangelio. El apóstol Pablo mismo decía, ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. Y cada uno de nosotros necesitaríamos tener ese sentir, esa necesidad de predicar, de pensar, hoy no he predicado a nadie, hoy a nadie le anuncié. Eso es un propósito que uno de esos hombres de la iglesia, ¿verdad? Moody, él se propuso en su corazón, Moody, predicar cada día al menos a una persona. Al menos a una, no tendría que pasar ni un solo día sin que alguien por su boca escuchase el mensaje del evangelio. Y un día ya era tarde, no había tenido oportunidad, tan atareado por tantas cosas en la iglesia, todo. Estaba con el pijama puesto. Y se acordó que ese día aún no había predicado a nadie. Bajó a la puerta de su casa y esperó. Y el primero que le pasó, le predicó el evangelio. Y se fue tranquilamente a dormir. Qué propósito más hermoso. Proponernos que cada día alguien tiene que escuchar el evangelio. Cada día alguien tiene que escuchar el evangelio. Y lo tenemos tan fácil hoy. WhatsApp, redes sociales. Usamos tanto las redes sociales, mucha gente, para tonterías. Si lo usáramos para predicar el evangelio, el mundo estaría ya predicado. Use las redes sociales para predicar a Cristo. Romanos 10:3 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? No esperemos que las cosas sucedan. Hay que ir a hablar del evangelio. No sé si usted lo ha pensado, ayer lo hablaba con algunos hermanos que estábamos en el taller de membresía. Y les decía, no sé si usted lo ha pensado, pero váyase un sábado por la tarde al centro comercial, el Aljub. Y se va allí y mire simplemente, miles de personas. Y cuando yo a veces voy por allí, por trabajo, a veces voy por la mañana, entre semana, o un sábado por la tarde, y empiezo a ver toda esa gente, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas de estas personas conocerán a Jesús? Miles. Seducidos ahí por el consumismo, por el día a día, por el afán. Y no están pensando que un día se encontrarán con Dios para ser juzgados. Wow, tenemos que, hermanos, ser conscientes de esta necesidad. Me es impuesta necesidad, decía Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Segunda Timoteo 1:8, el apóstol Pablo hablando a Timoteo le dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque es necesario que se predique el arrepentimiento. Si fue necesario que Cristo padeciese, si fue necesario que Cristo muriera en la cruz, si era necesario que Cristo resucitara, tan necesario es, hermanos, que prediquemos el evangelio. Porque si no, no van a oír. Y si no oyen, no van a ser salvados. Voy a pedir al grupo Alabanza que me acompañe. Vamos a estar terminando. Por lo tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. No te avergüences. Pablo decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Es necesario, hermanos, que prediquemos el Evangelio. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Mucha gente engañada por el catolicismo piensan, Jesús murió por todos, todos somos salvos, ya nos perdonará a todos. Pero no es la verdad. Es una mentira que Satanás ha infundido y ha tapado la conciencia, ha adormecido la conciencia. La gente cree simplemente porque Cristo murió ya son salvos. Dice la palabra de Dios, a todos los que creyeron en Él. A todos los que creyeron en Él, Juan 1:12. Y los que le recibieron. Los que creen en Jesús, los que le reciben a Jesús como Señor y Salvador, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Así que, hermanos, es importante que la gente escuche, al menos escuche. Algunos no oirán, algunos taparán sus oídos, algunos estarán cegados, pero tienen que escuchar que Jesús murió por sus pecados, que era necesario que Jesús se levantara de los muertos. Lucas 24:48, termina Jesús diciéndole a sus discípulos, y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Por lo tanto, hermanos, si era necesario que Cristo padeciera, si era necesario que Cristo muriera, si fue necesario que Cristo resucitara, es necesario que la iglesia predique, anuncie y proclame a tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Le decía Pablo a Timoteo, nos dice a nosotros, te encarezco delante de Dios. Timoteo le está diciendo, mira, Timoteo, vamos a hacer un pacto tú y yo. Y Dios es testigo en este momento de lo que estamos diciendo. Le está diciendo. Las palabras que están diciendo aquí son prácticamente las últimas palabras que Pablo va a decir antes de ser ejecutado. Pablo va a morir decapitado. La última carta que escribe es la segunda de Timoteo, a su hijo en el Señor, Timoteo. Y sus últimas palabras está diciendo, Timoteo, te encarezco, te comprometo delante de Dios, que es testigo delante de nosotros, dice, te encarezco, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, sabes que Dios te va a juzgar por lo que te estoy diciendo. Timoteo, sabes que Dios te va a pedir cuentas. Timoteo, sabes que Dios es testigo en este momento de lo que te estoy diciendo. Y te encarezco, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. La gente querrá escuchar cualquier historia, pero no querrán escuchar el Evangelio. Pero tú, dice, haz obra de evangelista. Sigue predicando, Timoteo. Y yo en esta mañana quiero preguntar, ¿cuántos hoy van a responder hoy a esta necesidad? Yo me pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien hoy que entienda la necesidad de reconciliarse con Dios? ¿Habrá hoy alguien que entienda por un momento de que era necesario que Jesús muriera por ti? Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no has dado el paso a decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor, que tú perdones mis pecados. Yo quiero comenzar una nueva vida en Cristo. Si alguien hay en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy te reconcilies con Él. Simplemente tienes que abrir tu corazón. No hay una fórmula. Simplemente tienes que decirle, Dios, perdona mis pecados. Reconozco y confieso que Jesús es el Señor. Y que Dios lo levantó de los muertos. Y que no hay otra manera de ser salvado sino a través de Cristo. Solamente tienes que decirle en esta mañana, entrego mi vida a Jesús de Nazaret. ¿Habrá hoy alguien que entienda la necesidad urgente de predicar el Evangelio? O me pregunto, miraremos para otro lado. Esperaremos a que otros lo hagan. Te encarezco delante de Dios, iglesia, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediquen la palabra. Hermanos, hagamos un compromiso rotundo y serio con la gran comisión.
hagamos un compromiso con Cristo en esta mañana y digámosle: Señor, tan necesario fue que tú murieras como que yo predique esa palabra, como que yo anuncie ese Cristo que murió pero que resucitó. ¿Responderemos al llamado de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Jesús prometió poder para aquellos que se comprometen a esta labor. Jesús dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Seréis investidos de poder de lo alto. Seréis revestidos de ese poder que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Es necesario que la iglesia sea investida de poder, llena del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Pero antes tenemos que responder y decirle: Señor, cuenta conmigo. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero mañana alguien tiene que escuchar el evangelio por mi parte. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero en mi trabajo alguien tiene que escuchar el evangelio. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero en mi vecindario alguien tiene que escuchar el evangelio. No sé cómo lo haré, Señor, pero en ese supermercado que voy cada semana, alguien tiene que escuchar el evangelio. Alguien tiene que escucharlo. Alguien tiene que oír el evangelio por mi boca. Yo no sé lo que otros harán, pero yo tengo que predicar el evangelio. Mientras entonamos un cántico, voy a pedirte que te pongas de pie donde estás. Gloria a Dios. Ponte ahí donde ve y vamos a decirle al Señor esta mañana: Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Jesús. Cuenta conmigo. Señor, pone en mí esa necesidad de predicar el evangelio. Pone en mí esa necesidad. Tengo que hacer lo que tenga que hacer. Si me tengo que preparar, si tengo que prepararme de cómo evangelizar, cómo estudiar, leer la Escritura, tengo que hacerlo. Si tengo que orar más, leer los evangelios, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero, Señor, que otros escuchen que fue necesario que tú padecieses y resucitases. Gloria a Dios. Vamos a entonar un cántico. Y ahí donde estás, por un momento, habla con el Señor. Y si necesitas valor de nuevo para predicar el evangelio, hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios para tu vida si realmente te comprometes a ser un hombre, una mujer que predica el evangelio. Señor, lléname de tu poder, de tu gracia. Lléname de tu capacidad. Lléname, Señor, de tu capacidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor. Debería ser una necesidad para nosotros predicar el evangelio. Continuamente la Biblia nos muestra a esos discípulos, los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesús, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, dice, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales entrando en Antioquía hablaban a los griegos anunciando el evangelio. Y el apóstol Pablo decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol mismo decía: todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, seamos creyentes que predican el evangelio, que predican el arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de un Salvador, la necesidad de reconocer a Jesús, la necesidad de entregar nuestras vidas a Cristo. Una iglesia que predica el evangelio. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Gracias, Jesús. Me acerco a ti. Maravilloso Dios. ¿Qué puedo hacer? Maravilloso Jesús. ¿Qué puedo decir? Sí, Señor. Te ofrezco mi Señor, cuenta con nosotros. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Si yo no puedo, pero tú puedes, Señor, conmigo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú me das la sabiduría. Tú me das la capacidad. Tú me das el denuedo. Tú me das las palabras. Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero anunciar el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Que todos oigan. Que todos oigan, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Comprométete con Jesús en esta mañana. Comprométete. Usa todo lo que tengas a tu alcance para predicar el Evangelio. Llena las redes sociales del Evangelio. Aleluya. Sí, Señor. Con manos alzadas. Sí, Señor, aquí estoy. Puesto, todo lo diste por mí, Señor. Aquí estoy. Todo lo diste por mí. Mi alma a ti entrego, tuyo soy. Si realmente lo crees, dile, tuyo soy, Señor. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Con manos Tuyo soy, Jesús. alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aleluya. Aquí estoy. Mi alma Gracias, Jesús. entrego, tuyo soy, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y de esta manera vamos a prepararnos en esta mañana para recordar, para celebrar ese momento que estamos predicando, cuando Cristo entregó su vida. Voy a pedir a los hermanos que están preparados que pasen. Se imagina, hermanos, no sé cuántos somos en esta mañana, pero si cada uno de nosotros, al menos a una persona, durante toda la semana, qué bueno sería si cada día, pero si en una semana, en toda esta semana, predicáramos a uno, solamente a uno, yo creo que alrededor de unas 500 personas por lo menos esta semana escucharían que Jesús murió por sus pecados. ¿Se imaginan 500 personas más? Si predicáramos a uno cada día, cada uno de los que estamos aquí, ¿se imaginan cómo el Evangelio avanzaría? El Evangelio avanzaría y Cristo vendría antes, porque cuando se haya predicado el Evangelio a toda criatura, Cristo vendrá. Así que, hermano, comprométase en el nombre de Jesús. Y si no puede, se siente debilidad, siente temor, no sabe cómo hacerlo, le voy a decir el secreto. Se mete en su habitación, cerrada la puerta, ora a su Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto cumple la promesa que Jesús dio. Te llena del Espíritu Santo, te llena de capacidad, de poder. Y sales, ¿verdad? Y anuncias. No tienes que ser un teólogo, solamente tienes que decir: Jesús murió por tus pecados, te ama y quiere salvarte. Solamente eso. Y quién sabe, escuche bien, lo que Dios podrá hacer a través de tu vida. Y la semana que viene usted viene aquí y dice: quiero dar un testimonio. Esta semana le prediqué a alguien, no se convirtieron, casi me pegan, pero el testimonio es que les prediqué el Evangelio. O quizás
le prediqué el Evangelio. 2, 3, 4 personas recibieron a Cristo. ¿Se imaginan, hermanos? Qué tremendo sería. Eso nos toca a nosotros. Los ángeles no tienen ese privilegio, pero sí la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a repartir el pan y el vino a todos aquellos que están bautizados, ¿verdad? Si no estás bautizado, ¿qué estás esperando? ¿A qué esperas? ¿Verdad? Habla con nosotros. Pastor, me quiero bautizar. Me quiero bautizar, quiero seguir a Jesús. Habla con nosotros y te bautizamos, ¿verdad? Llenamos la piscina esta y te bautizamos para que sigas, ¿verdad?, a Jesús. Gloria a Dios. Toma ahí el pan, el mosto, y vamos a luego a participar todos juntos, recordando. Es uno de las ordenanzas que Jesús nos mandó. Ayer lo veíamos en la clase de membresía, las doctrinas fundamentales. Una de las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios son las 2 ordenanzas que Jesús nos mandó: el bautismo y la Santa Cena. Así que hoy estamos celebrando esto. Gloria a Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor mientras se va repartiendo el pan, el vino. Y después, cuando todos tengamos, vamos a estar tomándolo juntos. Gloria a Jesús. Era necesario, hermanos, que Cristo padeciera por ti y por mí. Vamos a celebrarlo hoy. Gloria a Dios. Aleluya. No hay nadie como tú. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Maravilloso, Jesús. Glorioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como Gloria a tú. Dios. No hay nadie como tú. Sí, Señor. Glorioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Precioso Jesús. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como Oh, tú. gracias, Jesús. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Glorioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús. Muy bien, pues leemos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, hablando de esta institución de la Cena del Señor. Dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Voy a pedir a Ernie, por favor, que ore por el pan.
Sí. Sí, sí. Amén. Amén. Tomamos todos juntos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a pedir a Josué, por favor, si puedes orar por la copa. Sí, Señor. Amén. Pues tomamos todos juntos. En un minuto ahí dale gracias a Jesús. Si te ha salvado, dile gracias por salvarme. Gracias, Jesús, por ser tan valiente, por beber esa copa que a mí me pertenecía beber. Tú la bebiste por mí. Gracias por hacer la voluntad del Padre. Gracias, Jesús. No lo entendemos del todo, pero nos has salvado, Señor. Nos has amado, Señor, hasta el final. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Queremos terminar en esta mañana. Recordar que ahora al finalizar el culto estaremos quedándonos para celebrar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los primeros discípulos comían juntos con sencillez, alabando a Dios en sus corazones. Así que quédate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si has traído tu comida, y si no has traído tu comida, pues estás invitado, ¿verdad? Lo que queremos es tener comunión unos con otros y aprovechar. Todos los que son responsables de grupos de conexión, por favor, no se vaya de aquí sin tomar los tickets estos de la rifa. Tome tantos como necesita para su grupo, se los lleva a su grupo para venderlos. Usted dirá, 5 euros. En las jornadas misioneras que tuvimos hace un año, creo que fue más o menos por ahí, se rifó un cuadro para misiones, un cuadro solamente, eran 5 euros. Nosotros vamos a rifar 4 cuadros, ¿verdad? Por 5 euros. ¿Y la idea cuál es? La idea es que una parte de ese dinero va a ir para misiones, hay una parte que va a ir, gracias a Dios, para la iglesia, porque queremos renovar, pues, cosas que tengan que ver con micrófonos, con cosas, queremos, ¿no? Entonces, así que participe. Y si se quiere llevar otro, pues para regalarle a alguien o para venderle a un familiar, son 4 cuadros, tiene 4 posibilidades de llevarse un cuadro, pues pintado, ¿verdad?, por los hermanos de la iglesia, pero no es tanto el cuadro lo importante es lo que estamos aportando para el Señor. Sí, vamos a orar por la mamá de Marcela, que se va, ¿verdad? Y queremos orar por ella, despedirla en el nombre de Jesús. Así que pasa por aquí, vamos a orar por ti en el nombre de Jesús, para que el Señor, ¿verdad?, guarde tu entrada, tu salida. Amén. Sabemos que así lo va a hacer, pero como iglesia, pues te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan, ¿quieres orar por ella? Padre, te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Cecilia, por este tiempo que ella ha estado, Señor, en comunión con la iglesia aquí en Elche.
Pedimos, Señor, que tú guardes su viaje de vuelta, que tú la bendiga a ella, a su esposo, a su familia, en su país. Que tu gracia, Señor, cada día ella pueda disfrutarla y pueda compartirla con otras. Decimos a nuestra hermana, Señor, y proclamamos que tus ángeles la guardan en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana, abrázale en el nombre de Jesús.